La primera parte vimos que eran los aspectos geológicos de la formación de relieve del territorio argentino, que en realidad es la formación del relieve del mundo, porque vimos tectónica de placas, cómo fueron moviéndose las distintas placas para formar los relieves, que también está asociado eh, a los procesos endógenos de formación del relieve. Y esta otra parte, que es más climática, estaría asociada a los procesos exógenos de formación del relieve. La unidad 2 habla de los ambientes naturales y tiene estos distintos aspectos o componentes que van a formar todo el ambiente natural de un territorio, cualquier territorio que sea la Argentina, como en nuestro caso, América o el mundo. El ambiente natural está compuesto por factores climáticos, factores hidrológicos, factores biológicos y factores geológicos. Los biológicos van a estar condicionados por la disponibilidad de agua, por las condiciones climáticas y sobre todo por las condiciones edafológicas o geológicas. También por los distintos pisos de altura o de elevación. Toda esta combinación de factores va a dar como resultado los procesos de formación del relieve. Y se van a presentar en grandes unidades ambientales que son los biomas. Y después al final de las unidades vamos a ver lo que es un sistema de parques nacionales de la República Argentina. Pero eso estaría descolgado de esta presentación, sino que vamos a llegar un poco antes. Pero es como para presentar en forma general lo que es esta parte de la unidad. El ambiente habíamos dicho que si han podido leer lo que les he colgado, que es Conjaro, que indica el marco que rodea un organismo, que es decir, un conjunto sistema de equilibrio entre los componentes y las fuerzas que rigen ese marco. Este concepto reúne en un único complejo el marco animado y el entorno inanimado, en lo que se desarrolla la vida de un organismo, el clima, las rocas, los minerales, los suelos, la atmósfera, las aguas, los vegetales, la fauna, el hombre. Son todos estos elementos interactivos que se van a encontrar en el seno de un medio, de un espacio. Pero no hay duda que de todos ellos el hombre es el que tiene mayor capacidad para modificarlo, transformarlo, crear un medio artificial o incluso destruirlo. Cuando empezamos en ambiente mendocino y en ambiente argentino, las primeras unidades que eran más teóricas, que es lo que decía, veíamos los distintos componentes del ambiente o los distintos componentes que conforman el ambiente. Todos estos componentes son resultado de una interacción muy estrecha y esperen que voy a aceptar. Las fuerzas que van a, digamos, a dinamizar todos estos distintos factores que nosotros vimos son estas tres que están presentadas acá. Una es la fuerza que tiene su origen en una distribución desigual de la energía solar sobre la superficie de la Tierra. Es el Sol, cómo irradia su energía sobre la superficie de la Tierra. La Tierra, al ser un esferoide, va a recibir el calor. Si fuese plana, el calor sería más o menos uniforme, pero al ser en forma de esfera, el calor va a tener mayor absorción, digamos, de calor en la zona del hemisferio y menor en la zona del ecuador, porque los rayos van perpendiculares. Esta distinta recepción del calor del sol va a generar también una distribución después de calor en la superficie de la Tierra. Otra fuerza que va a dinamizar el ambiente va a ser las fuerzas de la tectónica de placa, que lo vimos en la primera presentación. Es una fuerza cuya energía procede del interior de la Tierra y se denomina justamente la fuerza de la tectónica, que va a generar los continentes lo vimos por movimientos divergentes, convergentes, y por el vulcanismo que va a generar esta fuerza. Todos estos mecanismos, digamos, van a ser los que van a ir dinamizando el territorio o en la superficie del planeta. Otra fuerza que tiene
muchísimo que ver en todos estos componentes, es la que se relacionan con la gravedad. La fuerza relacionada con la masa de la Tierra es la atracción que ejerce la masa de la Tierra sobre los cuerpos que están en la superficie o cerca de ella, modificada por una fuerza centrífuga originada en la rotación y se llama fuerza de gravedad. Acá en la imagen es una ladera, puede ser una ladera, por ejemplo, de Córdoba en este momento, o hace ya varios años que está sufriendo una destrucción del monte o de la vegetación nativa producto de la quema. Puede ser una quema para hacer barrio, para hacer cultivo, para hacer lo que sea. La cuestión es que, como decíamos, que el hombre es el que es uno de los elementos más dañinos del sistema. Supongamos en el caso hipotético que sea el hombre el que quema este suelo, quema esta vegetación, saca la vegetación de la ladera de una montaña y después cuando hay una precipitación abundante, el suelo digamos la vegetación no es la que recibe la gota de agua, sino el suelo directamente que impacta y empieza a remover las partículas del suelo. Cuando la precipitación es más grande, ese suelo se satura de agua y por gravedad fluye o se desliza hacia abajo de la montaña. Esto provoca los conocidos aluviones y por lo general los humanos nos instalamos en lugares donde hay riesgos físicos o riesgos del medio físico, mejor dicho. Pero los riesgos existen en la medida en que se instale el hombre. Si el hombre no se instalara ahí, no hubiese depredación, por ejemplo, sobre la ladera de una montaña y eso no ocurriría en la medida que ocurre. Entonces, bueno, esto es para ejemplificar las fuerzas de gravedad, esa imagen. Entonces, esto que hablamos de la distribución de energía en el primer punto, nos va a generar dos tipos de condiciones que es importante diferenciar. Por eso les puse dos mapas distintos. Los dos mapas son de Argentina, son dos mapas temáticos que se dice. Pero el de la izquierda es el mapa del clima, este que está acá. Fíjense que son por zona, es Arial, y hay una diferenciación de colores para diferenciar, digamos, los distintos tipos de clima. Y el otro mapa que les muestro es un mapa de tiempo meteorológico o de tipos de tiempo. Bien, o de tipo de tiempo. Entonces, en un simple mapa nosotros podemos ya ver por definición cuál es la diferencia. En este mapa es temático, pero también nos muestra las diferentes, estas son amplitudes térmicas, los diferentes grados centígrados que tiene una provincia en un día, por ejemplo Córdoba, 30 grados centígrados la máxima, 17 la mínima. Fíjense Viedma, por ejemplo, 6,22, 3,63, bueno. Nos va a mostrar amplitudes térmicas y las condiciones atmosféricas del momento. Es cielo, algo nublado, por ejemplo, en el gráfico este. En cambio, en el mapa de clima, el mapa del tiempo, que se va a dar generalmente en un día, y el mapa del clima es un mapa que se va a dar a través de la evolución de estos mapas del tiempo. Y se van a caracterizar un territorio de acuerdo a todas estas observaciones diarias por mucho tiempo. Entonces, en el caso este del mapa del clima, bueno, es por definición, el clima es la sucesión de estados atmosféricos observados a lo largo del tiempo. Y el estado atmosférico, ¿qué es lo que es? Es esto que vemos en el tiempo meteorológico. Entonces, por definición, ahora el tiempo meteorológico o el tiempo es el estado de la atmósfera en un lugar sobre una región determinada. Bueno, ahora ¿cómo construimos todo esto? Esto nos va a dar el estado del tiempo de un día. La sucesión de este estado de tiempo nos va a dar una característica. Por ejemplo, la Pampa es húmeda porque tiene la influencia de un anticiclón semipermanente del Atlántico, que va a llevar el agua o la humedad del océano al continente al no haber una barrera orográfica en la provincia de Buenos Aires. Esta masa de aire penetra directamente en el continente y por una diferencia de temperatura precipita, de temperatura de la masa.
A eso me refiero, la temperatura de la masa de agua y la temperatura de la masa del continental. El aire al entrar al continente, bueno, precipita, y ese ejercicio constante a lo largo de 50, 100 años, pongámosle, nos va a dar una caracterización del clima de esta región. A eso se refiere la definición de clima. Cuando dice que es, por eso es importante saberla, porque también se las pregunto. El clima es una sucesión de estados atmosféricos observados a lo largo del tiempo. Por ahí la vieja o el viejo en el barrio dicen, salen por ejemplo en la mañana, está soleado, y en la tarde hace un frío bárbaro. Entonces, uy, ¿cómo ha cambiado el clima? En realidad lo que ha cambiado es el tipo de tiempo, porque ha ingresado otro frente, o ha ingresado un frente y se ha hecho sentir en la tarde. En la mañana se hizo sentir porque venía con una temperatura agradable, pero después en la tarde se hizo sentir. Entonces lo que ha cambiado en realidad es el tiempo, el clima no. Los cambios climáticos son observaciones que se dan a lo largo del tiempo. Está comprendida la diferencia, ¿cierto? Si no, cualquier duda la seguimos machacando, digamos, para aclarar. Sí, clarísimo. Sí, está claro. Bien. Entonces, siempre que salimos a la montaña, nosotros nos fijamos el estado del tiempo, porque por lo general estos tiempos duran entre 5, 6, 7 días más o menos, salvo que salgamos en el medio de un ingreso de frente. Entonces ya tenemos los 2 días más o menos que dura un tipo de tiempo, más el frente cuando nos agarra, el frente que llegó y nos agarra, y vamos a tener 3 o 4 días, si es una expedición de 7 días, por ejemplo, con otro tipo de tiempo. Entonces por ahí se puede planificar, de acuerdo a la observación de las imágenes satelitales o los programas específicos, cuándo salir a la montaña que nos agarre, digamos, unas condiciones de estabilidad atmosférica, que vamos a tener todo el día sol, vamos a tener 3, 4, 5, 6 días con sol, y no vamos a tener mayores complicaciones que pasarla bien, digamos. Entonces, bueno, todo esto del clima, del tiempo y el clima va variando, y va a ir variando en las distintas regiones del planeta, digamos, por los elementos del clima y por los factores del clima. Esos son los dos grandes componentes que tiene el clima. Los elementos del clima es la temperatura, la humedad y humedad y precipitaciones, y la presión y vientos. Esos son los 3 componentes o elementos del clima que son esenciales. Y por otro lado vamos a tener factores del clima que lo van a modificar. ¿Y qué es un factor del clima? Un factor, por ejemplo, puede ser la insolación y latitud. Ya lo vamos a ver en esa foto que puse ahí. La distancia al mar, la altitud y la orientación. Bueno, en la foto que vemos acá en esta, no me acuerdo si la filmina es la palabra, en este PowerPoint es nieve en las cumbres. La nieve es un indicador de temperatura y humedad, por lo tanto es un elemento del clima. Y de viento también, ¿por qué no? Porque seguramente ahí van a ver nieve acumulada por viento, o nieve soplada que se ha acumulado en otro lado de la vertiente de la montaña. Insolación y latitud. Supongamos que estamos en el hemisferio sur, que la foto es del hemisferio sur. Nosotros vamos a tener la acumulación de la nieve en la ladera sur, y en la norte, en invierno, nos va a dar, esta foto sería al revés, ¿no? Esto sería el sur y esto sería el norte. La acumulación nos va a dar en la ladera sur porque el sol va a dar siempre en la norte. Entonces se va a derretir más rápido. La distancia al mar. Por ejemplo, bueno, en un mapa continental de la República Argentina, la distancia al mar, si el anticiclón o si el tipo de tiempo ingresa por Buenos Aires o por el anticiclón semipermanente del Atlántico, al llegar, ingresa húmedo, ¿cierto? Al llegar, esto lo vamos a ir repitiendo a lo largo de esta charla, ¿no? Al llegar a la cordillera de los Andes va a llegar seco porque va a ir perdiendo su humedad a medida que va avanzando por el continente. Lo mismo pasa con el frente frío, cuando ingresa un frente frío, un aire polar, mejor dicho, que viene del anticiclón semipermanente
del polo sur, digamos, ese anticiclón va a ingresar una masa de aire húmeda y fría por el continente desde el sur, va a trasladarse por toda la meseta patagónica, va a precipitar ahí en forma de nieve o de lluvia según la temperatura del suelo, y después a medida que avanza hacia el continente y va dejando toda su humedad, se va a ir secando, entonces va a ir dejando distintas condiciones. Hay veces que ese aire polar ha llegado hasta Brasil y ha nevado en el estado de Santa Catarina, que vino al sur de Brasil. Muy ocasionalmente ha sido. Pero eso es lo que se refiere distancia al mar. Por ejemplo, en la latitud, por ejemplo, de Jujuy, la distancia al mar es grande, entonces la influencia del anticiclón del Atlántico no va a ser tan fuerte como la del Pacífico, o va a ser distinta. Altitud, lo mismo. Lo mismo digo de la imagen. A distinta altitud, mayor precipitación y en diferente forma. Precipitación nibia en la altura y una precipitación de agua, digamos, más hacia abajo. Eso es porque la temperatura, bueno, todos sabemos, o si no, bueno, es bueno que lo sepan, que la temperatura va a disminuir con la altura aproximadamente, o por convención, es 1 grado cada 100 metros. Es un poco menos, pero bueno, es 1 grado de temperatura cada 100 metros. Entonces, a 0 metros, supongamos a 0 metros sobre el nivel del mar, que sea una temperatura de 10 grados, a 1000 metros de altura, la temperatura va a ser de 0 grados, porque ha disminuido 1 grado cada 100 metros en altura. Por eso es distinta. Bueno, han visto por ahí los recortes de que viene Joaquín Furriel a correr a Vallecito en mangas cortas y después lo tiene que recatar la patrulla, porque claro, él cree que al nivel donde él está acostumbrado a correr la temperatura es constante, pero cuando empezás a correr hacia altura, desde los 2900 de la estación de Vallecito hasta los 4000 y pico, 4200, ya tenés más de 1200 metros de nivel, entonces tenés 12 grados por lo menos de temperatura. Si a eso le agregamos la velocidad del viento, bueno, la temperatura se te baja a 5 grados y abajo está a 12 o más. Eso sería la diferencia mejor dicho, esos serían los elementos y factores del clima, que son los factores modifican a los elementos. Los elementos constituyen el clima y los factores modifican el clima. La temperatura va a ser distinta cerca del mar que a 4000 metros tierra adentro, digamos. O la temperatura va a ser distinta a nivel del suelo que en altura. O la precipitación va a ser distinta a nivel del suelo, de 0 grados, digamos, metros sobre el nivel del mar, que a 6000 metros de altitud. Al igual que la presión, al igual que los vientos. Entonces todos esos elementos se van a modificar de acuerdo a cada factor del clima. Estas son fotos ilustrativas. Esto es la quebrada del medio, esto es en Vallecitos. Esto sería el frente, digamos, del Cerro del Medio, la parte del frente, y esta sería la cascada, donde se va más o menos al Cerro del Medio o a la Aguja del Medio. Lo que se intenta demostrar en esta foto es la insolación que decíamos. Esta ladera, que es la ladera que es la expuesta al sol, que sería la ladera norte, está seca después de una precipitación nibia, mientras que la ladera que está expuesta al sur está con nieve. Esto es el invierno, por lo tanto los rayos del sol está más inclinado, digamos, hacia el polo norte. Por lo tanto, todas las laderas sur, a partir del Ecuador hacia el sur, van a ser más frías que las laderas o las vertientes del norte. Por eso el proceso de acumulación y se mantiene mucho más la nieve. Lo mismo esta foto. Esto es el cordón Cacheuta, por un filo que va desde el Mano hasta el Cerro Risco o Cerro Cacheuta. Y toda esta es la vertiente norte. Y esta es la vertiente sur. Ha sido el mismo ingreso de frente frío, esto fue una sudestada, fue la misma sudestada, pero al norte, en la ladera norte se derritió
y en las laderas o en las vertientes que dan hacia el sur se mantiene. Fíjense en la foto, es bien característica esto. Este es otro frente que también fue un frente de subestada. La subestada, cada vez que nieva, para los que son de Mendoza, pero cada vez que nieva en precordillera es producto de una subestada, ha ingresado una subestada que ha traído su humedad desde el Pacífico, ha dejado algo en las sierras pampeanas, ha continuado y ha precipitado en la precordillera en forma de nieve, en invierno sobre todo. Entonces acá vemos una línea blanca o una línea que va a marcar la línea de la nevada. Esa línea por lo general, o el común, digamos el conocimiento común, ordinario, dice que esa es la línea de 0 grados, en realidad es la línea de 2 grados, porque la nieve se mantiene cuando la masa está saturada, digamos, con humedad, dura como, o sea, es 0,5 cada 100 metros, 0,5 disminuir la temperatura, mientras que es 1 grado cada 100. Una ecuación matemática. Entonces, la nieve se derrite a 0 grados, ¿sí? Pero a 2 grados todavía se mantiene en condiciones de humedad. Por eso la de 0 grados estaría como unos 200 o un poco más de metros hacia arriba, la línea de 0 grados. Esto es también, esto serían los Altos Limpios y esto es precordillera en la Pampa de Yalhuaraz. Esto es lo que se demuestra, es condiciones de sequedad o de escasez de precipitaciones, por lo tanto vamos a tener una flora o una vegetación y una fauna asociada a ese tipo de precipitación. Pero esta precipitación, al ser en una zona de altura, porque esto estamos hablando de cerca de 2.900 a 3.100 metros de altura, hace que la vegetación sea más achaparrada, más chica, no arbustiva como en otros pisos de 2.200 en precordillera. Esta es una foto tomada desde casi el límite con San Juan, cerca de la altura no de Barrial, sino el límite con San Juan, de la ruta que va de Uspallata a Barrial, y mirando hacia el este. Entonces vos ves, o se ve un frente de subestada o un frente de inestabilidad del otro lado de la precordillera. Todo esto es precordillera. Y por acá sería la quebrada de montaña, creo que es 152, la ruta no la recuerdo bien, pero se llama la ruta quebrada de montaña que va a San Juan. Y bueno, ahí el cerro Los Azules, que no se ve de acá, todo esto, el cordón de los alojamientos, toda esa zona de precordillera que es tan bonita. Y esto es el desierto de la Valle, un desierto que se forma a partir, según algunos estudios, de el Sonda. Se dice que el Sonda se genera en el Pacífico, pierde su fuerza a la altura de la Valle. Entonces, al perder la fuerza, caen los granos de cuarzo o granos de arena que transporta de la cordillera, o de la cordillera frontal, cordillera principal sobre todo. Todos esos granitos que transporta de arena pierde su fuerza y va a depositarlo en esta zona. Pues es una zona de acumulación de grano o cuarzo provenientes del Sonda. Es lo que se dice o lo que se ha podido estudiar. También pueden ser otros factores, escasez de precipitaciones, seguro, pero también tenemos en esa zona ahí de los bosques teltecas, de los Altos Limpios, justamente árboles de algarrobo bastante grandes, los cuales requieren menos precipitaciones para vivir, bueno, y toda esa flora y fauna asociada a esas condiciones ambientales o de sequedad, disponibilidad y presencia de agua. Esto que ve acá es la misma foto, es el mismo lugar, digo, del anterior, de esto, de los bosques teltecas, de ahí de la valle. Es el mismo lugar. Pasando la duna, en la duna se debe tener unos, no sé, 10 o 20 kilómetros cuadrados, un poquito menos, mucho menos. Son unos 7 kilómetros de la ruta hasta el final de la duna, sí. ¿Te escucho?
¿Se sabe más o menos por qué pierde ahí la fuerza? ¿Por qué a esa altura del desierto de la Valle pierde fuerza el Va a sonda y es por- que se cae, o sea, que claro, la arena cae ahí en esa zona? claro, lo que nos contó el profesor es justamente eso, pierde el viento, digamos, el viento y todas las fuerzas de arrastre glaciares. Las fuerzas de arrastre son los glaciares, los ríos, las precipitaciones que generan escorrentía y el viento. Todos tienen una energía o una fuerza que es que van a lograr sostener un cuerpo. Por ejemplo, el caso del granizo. El vapor de agua sube en la atmósfera porque son corrientes convectivas ascendentes, va subiendo hasta el agua, ¿no? O ese vapor va subiendo hasta una altura, disminuye 1 grado cada 100 metros, ¿no es cierto? Entonces hasta una altura en donde esa gota se congela y se empieza a juntar con otras gotas. El viento ascendente va a llegar un momento en que va a dejar de tener fuerza para sostener esa roca de hielo y cuando ya la deja de sostener cae. Y ahí es donde se forma el granizo. En este caso el proceso sería el mismo. El viento tiene fuerza, o en el caso de los ríos, el viento, el río, el glaciar tiene una fuerza de arrastre o una fuerza que puede llegar a sostener unas partículas de aire. Cuando ese viento ya es más débil y ya no puede sostener en el aire esa partícula de aire, esa partícula cae por gravedad. Entonces que dice que ahí es, en ese lugar de la valle es donde, o en ese lugar de la zona de San Juan, entonces es donde donde el sonda pierde fuerza para sostener los granos y caen. Es una teoría que a mí me resultó simpática, por ahí habría que profundizarla, pero además es romántico, digo, no sé, decir esas cosas por ahí. Habría que profundizarlo y ver si realmente eso se debe a otras condiciones en la formación de ese desierto. El caso de los ríos, lo mismo, el río, en la naciente del río arrastra rocas muy grandes por gravedad, por pendiente, roca grande y arenas, digamos, y se va moliendo el material, y después cuando el río ya entra al llano, el agua pierde fuerza y va depositando las rocas más grandes, medianas, las chicas y bueno, finalmente las arenas, hasta ya desaparecer la fuerza de arrastre del agua. Y lo mismo pasa con los glaciares. ¿Está por ahí? Bueno, decía que este lugar, que señala acá el mouse, es el mismo de la imagen de recién, donde termina unos 7 kilómetros más o menos de la ruta hacia el oeste. Ahí termina la zona de dunas o de los grandes médanos y hay un bajo y ahí bajás acá a esta zona de vegetación abundante, que son algarrobos, chañares, bueno, y ahí hay zorros, hay algunos pumas, dicen que hay pumas, hay zorros, hay serpientes, bueno, toda la flora, como siempre digo, la flora y toda la fauna que se asocia a ese tipo a esa disponibilidad de alimento, digamos. Esto es presencia de humedad, distancia al mar, altitud, latitud, todas esas condiciones de Mendoza. Esto es una zona de Patagonia, del norte de la Patagonia, y también se puede ver el paisaje o la influencia de un relieve montañoso que va a ser seco, hacia la altura, seco me refiero no seco, sino a distinto bioma, a distinta vegetación que ha colonizado esa ladera, pero es producto también de la altura y la disponibilidad de agua. Arriba nieve, justamente también por eso que hablábamos, y distintos pisos de vegetación, mucha más humedad se observa acá en esta fotografía en la base, digamos, en la cuenca o en la parte de la superficie que en la altura. Y este es otro lugar que era, creo que era Misiones, no me acuerdo bien dónde lo saqué, pero es Misiones, me parece que es por ahí. Que también en una zona de humedales, mucha humedad, mucha vegetación y plantas también asociadas a esa disponibilidad de agua, hojas grandes, algunas hojas pequeñas, pero bueno, también hay mucha evaporación y evapotranspiración de plantas y del agua disponible en el suelo.
Y esto sí es ya una selva, esta la saqué, no es mía, es una foto de internet, pero es de, creo que la selva tucumano-oranense. En altura, donde hay también mucha disponibilidad de agua y plantas que colonizan las ramas de los árboles y se transforman en parásitas algunas. Entonces, bueno, ahora vemos este mapa que es continental, que es para ver la influencia de todo el continente, de las presiones. Hablamos un poco recién de humedad, que es uno de los elementos del clima, y los factores, cómo va a influir la distancia al mar entre una selva de Misiones, entre una selva de Tucumán, en un bosque de Tucumán oranense y los desiertos de Lavalle, de Mendoza, también muy alejado y con un cordón montañoso hacia el oeste. Y en esta vemos la presión atmosférica, otro elemento del clima. Entonces vemos, si nosotros pensamos en un inflador, cuando nosotros apretamos hacia abajo, eso está generando un sistema de alta presión, o estamos metiendo más presión sobre una superficie que sería la Tierra. Ese viento o ese aire que nosotros vamos a generar cuando apretamos un inflador, lo mismo pasa en la naturaleza, tiene que ir hacia algún lugar. Entonces va a ir como todo cuerpo, todo cuerpo, digamos, no puede ser reemplazado, sino desplazado a otro cuerpo, entonces desplaza a otra masa de aire y esa masa de aire se va a mover. El viento es en realidad el aire que se mueve, esa es la definición de viento. El viento es aire en movimiento. Se mueve y si encontramos un centro baja, que seguramente se va a encontrar un centro baja con inestabilidad, el aire va a ascender, que es lo que pasa cuando hay lluvias de tipo convectiva. En Mendoza se da mucho sobre eso. Entonces el viento empieza a subir y bueno, y es el proceso más o menos que les explicaba recién, de las borrascas y del granizo. Empieza a subir hasta que la gota de agua se congela, pierde fuerza, la masa esta o este proceso ascendente pierde fuerza de sostener ese granizo y el granizo cae o la lluvia cae. Cuando pierde la capacidad de sostener el agua cae en forma de lluvia, en forma de granizo o en forma de nieve. Todo va a depender de la temperatura que hay entre la nube y la superficie de la Tierra. Si la temperatura es de 1 grado o menos, seguramente va a nevar. Si nosotros vemos en Mendoza que va a entrar un frente frío o va a precipitar, digamos, la temperatura entre la Tierra y la nube es de 1 grado o menos, es muy probable que caiga nieve. Entonces la presión atmosférica, por definición, es el peso de una columna. Imaginemos una botella, imaginémonos el inflador, lo que sea, pero es el peso de una columna de aire sobre un lugar, o bien la presión que ejerce el aire de la atmósfera como consecuencia de la gravedad sobre la superficie terrestre o sobre una de sus capas de aire. Al calentarse el aire se expande, se vuelve menos denso y se eleva. Después se enfría, se condensa y se produce en lluvia, se desplaza y por su peso desciende generando un sistema de alta presión. Entonces, este esquemita chiquito sería más o menos lo que pasa constantemente en un territorio. Altas y bajas presiones. El mapa de América muestra cómo la fuerza digamos, la rotación de los ciclones en el norte se da conforme la aguja del reloj y en el sur al revés. Ya después, si me acuerdo, si me alcanza, vemos el Windy en directo. No sé si alguien lo puede ver, pero el windy.com es una página de los vientos y bueno, está buenísimo porque te genera un montón de datos para poder salir al terreno. Esto de acá, acá hay una columna de aire que empuja, digamos, por gravedad, ¿no es cierto?, hacia el interior de la Tierra, hacia la superficie, y genera viento o aire en movimiento que se va a desplazar, se va a cargar de humedad en el Pacífico, se va a cargar de humedad y después la va a ir descargando en la cordillera de los Andes y va a ingresar seco en algunos sectores. Bueno, este es un ciclón sudamericano o un sistema de baja. Entonces va a estar este centro de baja va a influir sobre este centro alta, va a atraer el viento o el aire. Es como si estuviésemos arriba de una montaña y abajo en la quebrada
nosotros largamos una piedra, esa piedra sería el aire. La piedra va a ir transitando por gravedad hasta abajo. Lo mismo pasa con los centros bajos y los centros de alto. Y ahí es como esto va a ir distribuyendo el calor, el frío y la humedad hacia el Pacífico, hacia el Ecuador y del Ecuador al polo, porque esta circulación va a traer el calor de este espacio, lo va a llevar hacia el polo y el polo va a recuperar el frío y lo va a llevar hacia el Ecuador. Eso sería la transferencia de energía que hablábamos recién en la primera filmina. ¿Cómo se ve transfiriendo esa energía de agua, de humedad y de temperatura en el continente? Después se produce otro proceso complementario en el continente, que es porque al ser irregular, va a tener, al tener relieve, digamos, va a tener distinta insolación la superficie, por lo tanto va a tener también distintas temperaturas. No es la misma temperatura de un llano que una temperatura en una superficie rugosa por la absorción del calor y por cómo pega el rayo del sol. Entonces eso nos va a generar diferentes tipos, no tipos, sino diferentes grados de temperatura que van a interactuar o van a complementarse con la temperatura del océano y la humedad y la sequedad del continente. Entonces todo esto va a estar continuamente moviéndose y produciendo precipitaciones, nieve, vientos fuertes, ciclón, anticiclón y toda esa cuestión. En Argentina, estamos más o menos viendo este mapa, vamos a tener estos 4 tipos de tiempo que son los más frecuentes. Tiempos que duraban, les decía, 7 días por lo general, o un poco menos. A veces se puede extender un poco más si no hay una influencia más fuerte de otro ingreso de masa, de masa de aire. Y estos tipos de tiempo se van a dar por la presencia de anticiclones del Pacífico y del Atlántico. En mayor o menor medida, los centros también de Pampero y del Nordestada. Digo, en mayor o menor medida, la gradiente o la presión, digamos, que se mide en milibares, si es más alta o más baja, va a ser la influencia. Cada uno de estos, este es un mapa esquemático o una foto, digamos, de todos los tipos de tiempo que se dan, pero vamos a verlo de a uno. Este es el primero, sí. Primera filmina. Esta es la explicación del viento pampero. Lo que yo le voy a explicar es más o menos lo que dice acá, lo que se lee acá. Los vientos, el pampero es un viento es un aire o una masa de aire que proviene del anticiclón semipermanente del Pacífico Sur. ¿A qué me refiero con semipermanente? La Tierra tiene una rotación y traslación alrededor del Sol. En esa rotación se van a dar los días y la noche y en esa traslación se van a dar las estaciones del año. Verano, primavera, otoño, invierno. Y en esa traslación, en el verano se va a acercar al Sol y en el invierno se va a alejar del Sol. Pero ese alejamiento también lleva también una trampa que es la inclinación del eje de rotación. Al estar inclinada, por ejemplo, en invierno, en el hemisferio sur, al sur del Ecuador, ¿no es cierto? En Argentina, por ejemplo, África, Australia, va a ser invierno, mientras que esa inclinación va a dar que el sol irradie más en el norte. Entonces en el norte va a ser verano. No es que va a ser invierno en todo el mundo y verano en todo el mundo, no. Van a estar los distintos tipos de tiempo por esa rotación, por esa traslación y por esa inclinación del eje de rotación de la Tierra, y sumada a la irregularidad del continente, la presencia de masa de aire y todo eso. Entonces, ¿por qué es semipermanente? Y bueno, porque a lo largo de las estaciones del año o a lo largo de todo el año, ese anticiclón se va a desplazar o hacia el norte, si es invierno, o hacia el sur, si es verano. Bueno, en esa traslación se va a dar estos distintos tipos de tiempo y la mayor frecuencia, por eso son en agosto, por esa rotación, digamos, esa traslación del anticiclón semipermanente del Pacífico. Volviendo al tema Nico, perdón. Sí.
¿No se da por el efecto Coriolis también eso? También hay una conjunción grande de fenómenos, digamos. El efecto Coriolis te va a dar también ¿cómo se llama? La rotación de los sistemas anticiclónicos o el efecto hacia dónde va. Por eso decía al principio que es en la rotación de las agujas del reloj en el norte y en el sur hacia el otro lado. Eso es también efecto Coriolis. Y bueno, después yo creo que les colgué las charlas que tuvimos el año pasado con el tema de las células anticiclónicas y cómo se van, que ahí hay muchísimo detalle que es muy bueno saberlo y repasarlo. Ahí están, creo que se los colgué o se los iba a colgar ahora, no lo recuerdo, pero están los videos de climatología general que lo dio el profesor Pablo, no me acuerdo el nombre, y, eh, y después de climatología especialmente de Mendoza, que también se dio ahí, que también se habla y se explica muy, muy detallado todos estos temas que nosotros estamos viendo en una hora, para que entre todo. Pero sí, está todo relacionado. Hay muchos componentes o hay formas de relieve, hay la mayor superficie en el hemisferio sur de masas continental, de masa oceánica, va a influir también en las temperaturas del continente. Distinto en el norte, porque en el norte hay mayor superficie continental, está el gigante de Rusia con Europa y Estados Unidos y Alaska. Son superficies continentales muy grandes y poco océano, mientras que en el sur es al revés, poca superficie continental y grandes masas oceánicas. Entonces eso también va a provocar distinta transmisión, transfusión o distribución de energía, y energía me refiero a temperatura y me refiero también a humedad y a presión. Pero sí, está todo está relacionado con eso. Bueno, el pampero Está la charla con Rivera. Ya las puse, ¿cierto? Sí. Buenísimo, están disponibles entonces. Bueno, igual lo reviso y si falta alguna la subo. Yo se las he ido subiendo justamente para tener este material de refuerzo que es interesante. Está bastante lindo y completo. Refuerzan esto que yo les cuento ahora, mamá. Entonces, bueno, el pampero es un aire o un anticiclón proveniente del anticiclón del Pacífico Sur, atraviesa todo el norte de la Patagonia y llega a la región pampeana como viento frío y seco. Y al encontrarse con una masa de aire cálido y húmedo que proviene del nordeste, provoca tormentas en el frente, ¿no es cierto? En el frente del pampero provoca tormenta y descenso de la temperatura, frío. Es un viento característico de verano que cuando sopla con fuerza retira lejos de la costa las aguas del río de la Plata e inunda las costas uruguayas. Esto, ¿por qué retira las aguas del río de la Plata? Porque formaría como una especie de dique. Al soplar fuerte, en realidad el anticiclón hace este ejercicio, digamos, en el espacio. Entonces, cuando sopla fuerte por acá, hace que las aguas que deberían descender, el viento más fuerte que esa fuerza o que esa energía del agua, entonces las retira y se provoca como una especie de dique de aire. Entonces, las partes bajas de Buenos Aires, Montevideo, se inundan por ese desborde de ríos. Este es otro tipo de tiempo que se da en la Argentina y afecta también al sur del continente y se llama sudestada. La sudestada es lo que le explicaba recién de la precipitación en precordillera, en precipitación en forma de nieve. Es un anticiclón semipermanente del Pacífico que se ubica más cerca del continente, que se carga de humedad en el Pacífico Sur y atraviesa, y acá se forma, les decía recién de que el centro de baja iba a traer todos estos sistemas anticiclónicos y ingresa al continente también con esta humedad y va precipitando en toda la zona pampeana, y el centro de baja va a actuar como un centro que va a absorber ese aire, va a absorber esa humedad y lo va a desplazar hacia el norte, digamos, de Argentina, y va a ingresar parte de Brasil. Pero este centro de baja no solo atrae el centro de alta del Pacífico Sur, sino también el centro de alta
que se forma en el Atlántico. Y en el Atlántico esa humedad, esa circulación, digamos, del aire va a traer el calor del Ecuador hacia el sur. Y va a provocar este choque entre calor y frío, va a producir también muchas precipitaciones en toda esta zona costera, zona de Gualeguaychú, Entre Ríos, parte de Buenos Aires. Entonces va a tener inestabilidad en todo ese frente. Frente se le llama esta zona que se enfrenta. Va a haber todo un sistema inestable con precipitaciones. Lo que dice acá es, bueno, es más o menos lo que le estoy diciendo, se origina en el anticiclón del Pacífico Sur, atraviesa la Patagonia y se carga de humedad en el Océano Atlántico, atraído por el ciclón de la costa de la región pampeana. Entra como viento húmedo desde el sudeste, provoca lluvia fuerte y persiste durante los varios días. Otra consecuencia de la sudestada es la acción sobre las aguas del sistema del Río de la Plata, aumenta su nivel y provoca inundación en las costas bonaerenses. La fuerza que ejerce este viento sobre el estuario del Río de la Plata en contra de la corriente fluvial no permite un desagüe normal del río, por eso sus crecidas son alarmantes. Pero que acá un punto aparte es que, o un punto distinto mejor dicho, es que por ahí las grandes inundaciones de Buenos Aires no solamente se ven en la sudestada, sino también que se deben a las precipitaciones que se dan en el norte del país, en Brasil, la zona de Misiones, Chaco, Salta, Paraguay, pero no es que se produce mayor cantidad de precipitaciones, sino que se ha hecho una explotación tan grande del suelo con la actividad sojera, un monocultivo, que provoca muchísima escorrentía y esa escorrentía se acumula y termina inundando las zonas bajas. En situación normal, esa precipitación o esa cantidad de milímetros caídos en un bosque o en una vegetación del monte o vegetación del bosque o vegetación de sabana o de selva, va a absorber esta agua porque hay nutrientes naturales, hay una cobertura vegetal, una hoja, un manto de hoja, y todo eso lo va a ir absorbiendo, pero con la erradicación de todo este bosque nativo y el cultivo o el monocultivo, mejor dicho, de la soja, lo que va a hacer es escurrir. Todo el agua que cae escurre y por eso provoca inundaciones. Entonces hay que ver, cuando vean el noticiero, si hay inundaciones en Buenos Aires, si en realidad es por la sudestada o es por una precipitación producida en el norte que, bueno, ha escurrido porque no tiene quien la absorba esa agua. Otro tipo es el sonda, otro tipo de tiempo característico en nuestro país. Se llama sonda porque entra por la quebrada del Sonda en San Juan, pero tiene también su influencia de Malargüe, parte del norte de Neuquén, y hasta casi Salta, Jujuy, un poco más al sur. Esto se forma por un anticiclón semipermanente del Atlántico, del Pacífico, se carga de humedad, se da sobre todo en los meses de agosto, pero es recurrente en el año. Se carga de humedad en el Pacífico, llega a la zona de la cordillera principal, o a la cordillera de los Andes, mejor dicho, precipita del lado chileno, e ingresa con un viento húmedo y frío, precipita, acuérdense que por el oeste de Chile, por el océano, va la corriente fría de Humboldt, por eso el agua de Chile es fría. Entonces ingresa con un viento frío y húmedo, lo descarga en la cordillera de los Andes, se eleva, lo descarga por excitación orográfica, se llama. Si no estuviese la cordillera de los Andes, pasaría, como sucede en la Pampa, y iría precipitando en lo largo del continente. Acá lo mismo, si no estuviese la cordillera de los Andes, ingresaría al continente y iría precipitando a medida que se enfría o que va perdiendo temperatura. Entonces se eleva, se enfría y al enfriarse más precipita en forma de nieve por las grandes alturas. Después pierde humedad y empieza a descender ya seco, pues ya perdió la humedad, y al descender, si aumenta la temperatura 1 grado, si disminuye, la temperatura 1 grado cada 100 metros, el efecto inverso es lo mismo. Aumenta la temperatura 1 grado a medida que va descendiendo. Entonces, ese calentamiento por descenso de temperatura más
la fricción entre las partículas del aire, pues el aire este va a ir transportando partículas, hace que esa masa se caliente, ya una masa hiperseca, y llega al llano, digamos, a la superficie, a la provincia muy fuerte, porque viene de bastante altura, muy fuerte y bien seco. Acá hay una influencia de un centro de baja que sea en la zona de Tucumán, Santiago. Ese centro de baja es el que va a atraer todo este anticiclón del Pacífico. En palabras dice eso, dice viento descendente de la cordillera que proviene del oeste sopla alrededor de los 35 grados de latitud sur como viento intenso y sofocante, característico de la provincia de San Juan y Mendoza. Descarga su humedad en forma de nieve en la ladera occidental de la cordillera y baja por la ladera oriental como viento seco que en su descenso va aumentando la temperatura. Es más frecuente entre los meses de mayo a noviembre y puede actuar horas hasta algunos días con diferente intensidad. Y el otro tiempo, el que decía, es el polar, que se genera por el anticiclón del Antártico, o el anticiclón del continente antártico, y va a soplar o va a avanzar ese anticiclón también con humedad y muy frío, humedad porque se carga en el océano, y muy frío por donde se desarrolla, por la latitud a la que se desarrolla, 0 grados prácticamente, 0 grados de latitud, no de temperatura, y avanza hacia el continente generando, una vez que ingresa en el continente, acordémonos que el continente tiene mayor temperatura que el océano regula la temperatura porque el agua pierde más lenta la temperatura que el océano se calienta y se enfría rápidamente, el continente se calienta y se enfría rápidamente a diferencia del océano. Entonces una vez que ingresa al continente hace un frente de frío y húmedo y bueno, precipita por lo general en forma de nieve. Hacia la altura del norte se va a generar vientos secos y fríos y vientos húmedos y cálidos que van a venir del otro anticiclón que se da en el Atlántico Sur, que también es semipermanente y se da a la altura del Ecuador, la misma de la subestada o similar. Entonces esto va a generar un choque entre dos masas de aire, una masa fría y húmeda o ya prácticamente seca con una cálida y húmeda y va a producir un frente de inestabilidad que va a generar muchas precipitaciones en esa zona. Y en palabra acá en viento polar, dice que son vientos que provienen de la Antártida, penetran el territorio con más frecuencia en invierno y ocasionan el desplazamiento de las masas de aire pacífica y atlántica y del frente del viento pampero. Producen sobre el territorio nevadas, heladas y fuerte descenso de la temperatura. Eso sería la influencia de los factores y de los elementos del clima, la presión, la humedad, la temperatura, cómo se va distribuyendo en todo digamos, el continente, y va a generar, como decíamos, estos son tipos de tiempo que se van a dar en una frecuencia de días o quizás una semana, pero en el tiempo, en la continuidad, van a generarnos tipos de clima. Entonces vamos a tener, si nosotros marcamos las zonas estas que son delimitadas más o menos arbitrariamente, siempre hay unas zonas de transición entre medio, pero es un clima templado en la zona de Buenos Aires, Santa Fe, cálido subtropical sin estación seca, significa que llueve, fíjense que están más cerca del Atlántico, sin estación seca, así que llueve, cálido subtropical con estación seca, es decir que hay una estación en que no llueve, pero fíjense que esto es una faja de climas subtropicales, porque ya estamos cerca del trópico. Entonces son subtropicales, son cálido subtropical porque está cerca del Ecuador y los trópicos, y tiene, si estamos cerca del océano, es sin estación seca porque tiene mayor frecuencia de precipitación, y si está más alejado es con estación seca, ya no llega la influencia. Y el subtropical serrano, claro, porque están las sierras ahí de Salta, Jujuy y Tucumán. Después vamos a tener una faja de climas templados, que es el templado que hablábamos recién, el árido de sierra y campo, o sierra y bolsones también se denomina, y el árido de alta montaña, toda la zona de la cordillera de los Andes. Y la influencia, ¿no es cierto?, del viento sonda, del aire polar, del pampero, de la subestada y del aire polar. Y hacia el sur vamos a tener aire frío
y un aire frío húmedo. Este aire frío es frío y seco. Todo en la meseta patagónica es aire frío y seco, porque la influencia del anticiclón semipermanente del Atlántico, la humedad la distribuye así, hacia el norte. Carga acá y va hacia el norte. En cambio, del Pacífico ingresa frío y húmedo y precipita en la cordillera de los Andes también, pero que es más baja, y que los valles son en el sur transversales a la cordillera. Por lo tanto, pueden penetrar hasta el continente, pero van dejando su humedad. Por eso hay tantos bosques también del lado argentino y tantos glaciares también del lado argentino. A diferencia de lo que sea del río Colorado, que es este que está acá, hacia el norte, que el río Colorado hacia el norte, los valles entre las montañas o entre los cordones montañosos son longitudinales, son a lo largo de los cordones montañosos. Si estos valles fuesen transversales, quizás el clima de este lado de la cordillera sería distinto. Quizás no, seguro sería distinto porque la humedad penetraría y el frío también penetraría, dando otra característica de tierra, de tiempo, no árido, sino otro tipo de tiempo. Entonces, si nosotros hacemos una línea imaginaria acá, en el río Colorado, vamos a ir a la Argentina del río Colorado hacia el norte y del río Colorado hacia el sur. Hacia el noreste, mayor presencia, mayor temperatura. Entonces van a ser subtropicales, sin mayor precipitación, digo. Entonces van a ser subtropicales sin estación seca o húmedo. Fíjense, todo esto del río Colorado hacia arriba, toda esta zona es húmeda. Toda la zona es húmeda. En cambio, hacia el sur del río Colorado, el este de Argentina va a ser seco. Entonces vamos a tener seco y frío, cálido y húmedo. Y del otro lado, en la cordillera, vamos a tener frío y húmedo. Y también la línea del Colorado, y frío y seco. Esas son las 4 grandes divisiones más fáciles que se puede hacer en climatología. Y después, bueno, ahí aparecen las variantes, pero si ustedes se graban esas definiciones va a estar bien. Pasando a lo que hablábamos de la humedad, de la distribución de humedad, este sería un gráfico, este lo vimos, digo, se viene viendo, creo que jardín en adelante, cada año se ve y se repite, no sé por qué se repite, pero bueno. El ciclo del agua. El agua de donde quieran puede nacer, si nosotros lo hacemos, imaginamos un anticiclón acá, va a cargarse de humedad en el océano, se va a condensar a medida que ingresa a un continente, a una masa continental, y va a ir precipitando en forma de nieve o en forma de agua, de lluvia. El agua de lluvia va a infiltrarse, o el agua de derretimiento, glaciar o de nieve, va a infiltrar, va a producir dos tipos de escorrentía, una escorrentía superficial, que es el río, y una escorrentía subterránea, que es el agua almacenada o el agua que escurre por debajo de la tierra. Esta agua incluso, si se encuentra con un cuerpo magmático cerca, va a provocar las efusiones o las aguas termales en superficie, pues se calienta y empieza a subir. Y después, todo esto también va a estar asociado a procesos de erosión, a procesos de transporte y a procesos de sedimentación. Las plantas y los animales van a evotranspirar y van a transmitir esa pérdida de humedad a la atmósfera. Y el agua va a sufrir un proceso de evaporación, condensación y todo eso. Y bueno, los escurrimientos estos superficiales que les comentaba recién, más o menos a grandes rasgos. En letra dice: por lo extenso del territorio argentino y la diversidad de clima, la red hidrográfica es muy variada. Los ríos forman parte del denominado ciclo hidrológico. Y bueno, observa el siguiente gráfico, en el cual verás que el agua, en su forma de precipitación líquida y sólida, cae a la superficie terrestre y de ahí escurre en forma de río, escorrentía superficial, e incluso también escurre como un glaciar, que tiene movimiento por efecto de la gravedad. El glaciar se va desplazando porque entre la tierra o entre la roca, que la roca que está en la superficie, y el hielo, se forma por fricción una película, una lámina de agua. Esa lámina de agua es la que va a romper la inercia del glaciar y va a empezar a deslizarse por esa fina película de agua, cuenca abajo, digamos.
Entonces ahora entramos a otro concepto que es de cuenca hidrográfica, que es, esta es una imagen, más o menos un recorte de alguna cuenca de cualquier montaña, y esto sería una cuenca, o podemos tomarlo como una subcuenca, pero siempre una unidad menor. Se va a dar a partir de un punto de partida, en este caso el punto rojo, y después vamos a trazar por las curvas de nivel a medida que va a... ¿cómo se llama? Va hacia un lado, o sea, suponete, si cae una precipitación acá, todo el agua que cae en esta superficie delimitada va a formar parte de una cuenca. Ahora, si cae en la otra ladera, ya forma parte de otra cuenca. Entonces, eso va por la línea divisoria de aguas, ahí está, esa es la palabra. La cota te va a ir marcando, o la línea de cotas te va a ir marcando la divisoria de aguas, que va a formar esa divisoria de agua, va a formar una cuenca. Todo el agua que cae acá va a arroyos y ríos, arroyos secundarios, y finalmente a tomar un brazo principal que va a ser el río. Un río principal, y este va a desaguar en otro principal, en el principal. Ahí hay unas definiciones. Naciente, cuenca hidrográfica, una superficie terrestre que recorre todos los ríos y afluentes que desaguan en un valle, una quebrada o superficie mucho más grande, dependiendo del criterio que se tome. Naciente es el lugar o lugares donde nace el río. Desembocadora es lugar donde el río deposita su agua. Afluentes son aquellos ríos de menor envergadura, como estos que están acá chiquitos, que drenan sus aguas o alimentan al río principal. Y el río principal es el río más importante de toda esa cuenca. En Mendoza, por ejemplo, sería el río Mendoza, el río Barranca en el sur, el Ratuel, el Desaguadero, el Diamante, según donde nos ubiquemos y donde nos paremos para delimitar la cuenca. De acuerdo a la definición de cuenca y de donde depositan el agua, vamos a tener tres tipos. La cuenca exorreica, por ejemplo, esta cuenca grande que vemos acá es una cuenca exorreica, y que significa que son aguas formadas por los ríos que desaguan en el océano y mares abiertos. En la vasta extensión del territorio argentino se destacan dos vertientes exorreicas: la vertiente del Atlántico, o el agua que drena toda hacia el Atlántico, y la vertiente hacia el Pacífico. Entonces vamos a tener en las cuencas exorreicas, vamos a tener dos grandes, una vertiente atlántica y una vertiente pacífica, porque van a desaguar directamente en el mar, en el océano. Otro tipo de cuenca es endorreica. Exorreica, afuera; endo, adentro, endorreica. Ese sería el segundo tipo. Y endorreica significa adentro. Entonces son aguas formadas por los ríos que desaguan en mares interiores, mar chiquita. Interiores, lagos o lagunas. Los ríos de las cuencas endorreicas pertenecen a la Puna, a la Sierra Pampeana y al sistema del desaguadero. Se caracterizan por ser cortos y de régimen torrencial. Ninguno de los ríos originados en la Sierra Pampeana alcanza los 100 metros cúbicos por segundo como promedio anual. De todo el denominado, bueno, esos son datos más grandes. Pero lo importante acá en la cuenca endorreica, que son aguas que van o cuencas que van a desaguar, cuencas que van a captar aguas de precipitación y van a escurrir por unos arroyos y ríos y van a desaguar en un mar interno. No tiene salida al mar, sino tiene un mar interno. Después se va a evaporar, se va a transpirar, se va a utilizar para otros fines. Y el tipo de cuenca es la cuenca arreica. Arreica es que existen algunas áreas del territorio argentino que carecen de cursos de agua o en las que es muy difícil determinar la divisoria de agua debido a su lento escurrimiento. Se le llama cuenca arreica, y las más conocidas son de la zona semiárida de la provincia del Chaco y de La Pampa, así como también las mesetas patagónicas del origen basáltico y la Puna en el noroeste. En precordillera también se dan cuencas o subcuencas arreicas, sobre todo en la zona en precordillera, decía. Por ejemplo, había mostrado más temprano una foto del Yalguarás, de la Pampa y Yalguarás. Y ahí hay un montón de sistemas de pampa, como la pampa fría, pampa seca, Yalguarás, pampa seca, pampa fría, la pampa del pájaro muerto. Todos esos son sistemas arreicos, es decir, que el agua va como un embudo con menor pendiente hacia esas zonas
y esa zona después desaparece o el agua se infiltra hacia un material cártico, un material de calizas y se termina o diluyendo o evaporando o yendo a superficie. Pero esas cuencas también son arreicas acá en Precordillera. Bueno, y el mapa final de las distintas cuencas. Esto se lo voy a subir también para que lo vean. Las partes de una cuenca, la cuenca hidrográfica tiene una cabecera que es donde precipita y pueden ser en forma de nieve y glaciares o simplemente una precipitación. Ahí nace, bueno, alguna forma de cascadas, cursos de saltos de agua, los afluentes que van a ir al río principal, si hay algún embalse o no en el trayecto del río. Y después, bueno, el encurvamiento, cuando se curva, en realidad no es en la zona de relieve, sino más bien ya llegando al llano. Por ejemplo, si han subido el cerro del Cordón del Cacheuto, el Baño, alguno ahí, van a ver hacia el este cómo el río Mendoza empieza a hacer curvas por los meandros. Cada una de esas curvas se llama meandro, y es porque, bueno, porque hay material más duro abajo que hace que el río haga una inflexión, y hay material muy sedimentario. Todos esos son depósitos aluviales o depósitos sedimentarios, que hace que el río vaya teniendo esa forma de meandro. Y bueno, finalmente desemboca en algún mar o en algún océano y forma, cuando lleva mucho sedimento, especie de deltas y cursos bajos. Eso sería lo de más o menos. ¿Se ha quedado más o menos claro esta parte? Sí, profe. ¿Sí? No sé, ¿le ha quedado claro? ¿Alguien ha visto el Windy alguna vez? Sí, pero sin entender mucho los gráficos, la verdad. ¿Cómo? Que lo he visto el Windy, pero sin entender mucho los gráficos. Ah, bueno. Este es digamos, el programita que se llama Windy, que es de vientos, pero te puede ayudar para generar alguna planificación de alguna salida, porque te da los datos de temperatura, de presión, de viento a nivel de suelo, viento a nivel de altura. Fíjense el viento acá cómo se atrae. Evidentemente es un centro de baja y este es un centro de alta. Está emitiendo este sistema, y fíjense cómo se hace una corriente hacia el Pacífico, hacia el Atlántico, digo. Esto es lo que marca la dirección del viento y cómo está influenciado por estos sistemas de anticiclón y sistemas de baja. Lo que quería activar era, a ver si lo encuentro rápidamente, así no les quito tipo, humedad, presión. Presión. ¿Ven ahí presión? No. Térmicas, no. Oleaje, no. Bueno, ahí está presión. Ahí está el gradiente. Presión. Bueno, presión, y después vamos a poner viento. Bueno, vamos a poner de nubes, un poco de nubes altas. Fíjense, la H es alta presión y low baja, ¿no? Si no me está fallando el inglés. Heat low. Fíjense, si ustedes apretan eso, si apretan ese que yo decía de los sistemas de alta y baja, y el mapa se le muestra solo, y cómo van a circular esa masa de aire cargándose de humedad y distribuyendo la humedad y la temperatura por todo el océano, y el océano también por el continente. Acá se forma
un puente, fíjense, este es de baja, 1001 milibares y este tiene 1025 milibares, o sea que más alto, si lo transformamos en altura, y este más bajo, entonces por lo tanto va a transmitirlo, va a transmitir o va a trasladar, digamos, toda la humedad y toda la temperatura de este sector del Atlántico para llevárselo a este sector del Pacífico, para llevarlo por el continente y depositarlo en la cordillera de los Andes. Hay distintas formas o sea, se puede ir jugando con distintos datos ahí en este sistema y bueno, en este programa, y realmente es muy, muy lindo, muy entretenido. Hay que ir explorándolo y sacándole el jugo y ir tratando de interpretar. Si quieren ir, por ejemplo, al Salto, bueno, no sé, vamos directamente a Vallecitos. Vamos a Vallecitos, vamos a Adolfo Calle, por ejemplo, acá. Entonces, con la derecha del mouse apretamos previsiones para esta ubicación y nos va a largar abajo unas previsiones de los 7 días más o menos a partir de esta visión. Entonces se lee, van a ver una faja de temperatura que va a ir fluctuando a medida que avanza el tiempo, y a medida que va avanzando ese tipo de tiempo del Pacífico hacia el Atlántico, hacia el continente, ¿cierto? Y las lluvias probables que pueden caer. Este es muy preciso. Digo que más preciso que el otro de Mountain Forest, algo así se llama. Tiene mayor precisión, por lo tanto yo lo uso mucho más que el otro. Y te da la altura a la que hacer la observación. Puedes hacerlo ahí, puedes hacerlo en la cumbre de Adolfo Calle, entonces te va a dar distintas velocidades del viento. Siempre hay otro programita que no lo tengo a mano acá, sí lo tengo en el celular, que vos le cargas la temperatura y le cargas la velocidad de viento, que se mide en nudos, y te va a dar la sensación térmica. Eso está muy bueno, porque de acuerdo a eso te va a dar el abrigo que vas a llevar, o sea, vas a poder planificar en cuanto al abrigo, las horas, ¿no es cierto?, de sol que van a tener disponible, y después cuando se empiece a nublar y no tenemos, por lo menos en esta zona no hay indicio, no hay precipitación. Fijémonos en esta otra vertiente de Vallecito. Tampoco hay precipitación, pero fíjense, bueno, también estamos a una altura mucho más grande, humedad del 26%, y sí, al ser altura más grande también hay menor temperatura. Bueno, eso lo quería mostrar respecto a esto del Windy. Es muy, muy, muy lindo ese programa. Bueno, ¿tienen alguna duda o...? Ahí, profe, en el Windows donde sale, en las líneas de abajo, que sale viento, meteorología y demás, ¿le da algún detalle más? Veo que sale en la parte de acá abajo donde dice pronóstico de una hora pronóstico, una cosa así. Más abajo. Acá en lluvias, viento, rachas de viento. No, un poquito más abajo. Ahí donde dice, abajo de eso dice pronóstico, y si usted se va hacia la derecha, Dirección del después viento. Sí. le aparece viento, meteorología, aerograma. Sí. Bueno, ¿eso le da un mayor detalle o es Sí. más engorroso? No, si lo aprendes a manejar bien te da mucha información. En realidad, si con el básico, con estos datos de temperatura, porque te da la temperatura y la velocidad del viento a esa hora. Vos tenés de las 12 Claro. a las 18, va a tener una temperatura, acá va a tener temperatura constante, entre 6 grados bajo cero, y una velocidad del viento de 40 a 36 nudos. Eso te va a sacar la temperatura re abajo. Entonces Sí. tenés ahí, fíjate, 36, que va a ser lo más agradable, pero recién a las 18 de la tarde. Pero fíjate que en la tarde, o sea, tarde-noche, la velocidad del viento siempre va a disminuir, porque el viento va a soplar hacia el fondo del valle, no hacia arriba. En el día te va a soplar hacia arriba, digamos, por el calentamiento de la ladera y por el enfriamiento del valle, y en la noche el valle se te va a enfriar y la ladera va a conservar temperatura, entonces el viento, son vientos locales, eso van a ser distintos. Pero bueno, sí, si lo aprendes a usar, sí te va a dar más detalle,
mucho más detalle que como, por ejemplo, esto es la dirección, hacia dónde va a ir de acuerdo a la evolución de la hora, hacia dónde, de dónde hacia dónde va a correr. Te va a dar más detalles, pero digo, los datos gruesos, lo que vamos a manejar, lo grueso es este, te da el básico directamente y gratuito, digamos. Está bien. ¿Y la flecha ahí del viento, cómo toma la consideración de, o sea, por la posición que tiene la flechita? Las del, Estas esas. es la dirección del viento, hacia dónde va a ir soplando, cómo se va a ir. Está bien, pero o sea, lo pone sur, lo pone norte, desde cómo lo organiza, porque ahí sale una para la derecha, otra para la izquierda, una para arriba, supuestamente teniendo en cuenta el norte de arriba. Así Es la lo tomaría dirección. la gráfica. Fíjate acá, mira, fíjate acá, ahí viste que se mueven esos puntos. Sí. Ah, ahí están las flechitas. Bueno, ahí van, claro, esa es como que hacia dónde va el viento, hacia dónde se va a ir dirigiendo. Por, digamos, por una cuestión de masa, de, mm, del, del anticiclón semipermanente del Pacífico va a ir soplando hacia el oeste, va a venir soplando hacia el oeste, entonces la dirección del viento va a ser oeste-este. Y va a tener algunas fluctuaciones locales, pero van a ser por este gradiente que te digo del valle y la ladera, este juego entre el valle y la ladera. Está bien. Esas variaciones, digamos. Gracias, profe. Este, si lo aprenden, es muy bueno, muy bonito sistema.